¿Qué tal, amigas y amigos? Los saluda Rosa León. El tema está en la mesa y me da muchísimo gusto enlazarnos esta tarde de miércoles, de igual manera en radio y televisión, agradeciendo como siempre su compañía, y hoy nos ocupa un tema fundamental para nuestra región: el agua, la tierra y el futuro del campo mexicano. Recientemente, un grupo muy comprometido con el campo hace un escrito del cual vamos a estar hablando a lo largo del programa con nuestros invitados, pues requiriendo la atención de no solamente del gobierno federal, lo que conlleva el presupuesto, el PEP 2026, sino también una ley que está próxima a discutirse, a ser votada. Y bueno, pues me da muchísimo gusto poder abordar estos dos temas con nuestro primer invitado. Tendremos tres a lo largo del programa. Ya está aquí en el estudio el maestro en ciencias Manuel de Jesús Quintero Mesa. Él es productor y usuario del Distrito de Riego 014 aquí en lo que es el Río Colorado, aquí en Baja California. Antes que nada, Manuel, gracias por tu tiempo. Bienvenido. Gracias, Rosa, por invitarme. Muy amable. No, pues vamos a entrar en materia contigo porque vamos a tener dos enlaces en Zoom. Nos va a acompañar el diputado federal Gustavo de Hoyos por parte del Partido Movimiento Ciudadano, y por el partido Morena la diputada Nancy Sánchez. Así que con ellos dos vamos a ir cerrando la pinza, y obviamente la reacción que hay dentro del Congreso a la petición que hacen ustedes, ingeniero, en este documento que vamos a poner en pantalla, que está dirigido al Congreso de la Unión. Ustedes recuerdan el legado, pues el reparto agrario del cual fue llevado a cabo aquí en el asalto a las tierras en 1937, este movimiento que dejó un precedente, un antes y un después. Y quiero preguntarte, que entremos con el tema, ¿por qué era importante vincular este antecedente histórico con la discusión actual sobre la Ley General de Aguas en nuestro país? Con esto comenzamos. Sí, cómo no, muchas gracias. Gracias por la oportunidad nuevamente. Sí, mira, en la administración del presidente Lázaro Cárdenas, que fue un presidente que le puso mucha atención al campo, hace ya casi 90 años de eso, y dio el reparto a las tierras, más de 18 millones de hectáreas repartidas en todo el país, con todo y agua, las que tenían derechos de riego y los temporales, pues cuando lloviera, ¿no? Y aquí en Mexicali, basado en esa situación, nuestros abuelos, aquellos precursores de Mexicali, del Valle de Mexicali, de abrir las tierras a los productores del Valle de Mexicali, iniciaron el movimiento Asalto a las Tierras, que recordamos cada 27 de enero, hace casi 90 años. ¿Qué significó el Asalto a las Tierras? Pues quitar de las manos de las empresas estadounidenses que tenían acaparado casi todo el Valle de Mexicali, sembrando algodón principalmente, esa tierra para darla a los agricultores, y luego se convirtieron en ejidatarios. En ese sentido, la tierra venía con todo y agua. ¿Cómo te dan tierra si no trae agua, no? ¿Cómo vas a ser productiva la tierra? Entonces, ¿por qué lo traemos a colación? Porque hace pocos días, casi una semana, hay una petición, propuesta, iniciativa que manda el Ejecutivo Federal a nivel nacional, con propuesta de decreto al Congreso de la Unión, dirigido a la presidenta de la Cámara de Diputados, ahorita la diputada Kenia López Rabadán, y le manda esta propuesta de modificación, de adición y de la Ley General de Aguas Nacionales. Con el objetivo, pues, de que la Comisión Nacional del Agua se convierta todavía más en el árbitro en el manejo del agua, del recurso agua, ¿no? Sabemos que el agua es un derecho humano para el sector el humano, las familias, la industria, el urbano, pero la agricultura también. Entonces, es otro usuario. El usuario, ¿no? Los usuarios son los usuarios del agua principalmente, y nadie está en contra de que el principal derechoso del agua, pues somos las personas, los humanos. Pero en el campo, en México, en el mundo, en el Valle de Mexicali, el agua lo usamos para producir alimentos en el campo. Entonces quiere decir que también es para consumo humano, los alimentos también son para consumo humano. Y esta propuesta de decreto que la estamos revisando, lo primero que encontramos es que a los usuarios que tenemos esas tierras y esas aguas que se les dieron a nuestros abuelos, los abuelos a nuestros padres a nosotros hace casi 90 años, hoy se quiere hacer un árbitro que diga el agua es tuya o ahora es tuya, o tú como abuelo, como padre, quieres heredar a tus hijos el derecho de tu tierra con todo y agua. ¿Pero qué dice la ley? La ley dice que el agua es de la nación. El agua es de la nación, así dice la ley, ¿verdad? Pero nosotros tenemos 90 años con ella, con esa, usando el agua, ¿no? Usufructando el agua. Hablo de generaciones, no de nuestras personas, ¿no? Correcto. Entonces, y además esta agua viene de Estados Unidos.
Es el único distrito de riego en México que el principal afluente proviene de otro país. En este caso, el río Colorado viene, sabes, de las montañas rocallosas de Estados Unidos. Entonces, bueno, y por otro lado, nosotros con esta ley que se manda al Congreso y que le pedimos a los diputados que la reflexionen y que no decimos que no, que se haga una consulta pública. Es lo que están ustedes pidiendo en el documento. Una consulta pública antes de que la autoricen, porque tú sabes que hoy en día las leyes se autorizan casi de inmediato. De fast track. De fast track, y no se consultan los involucrados. En este caso, los involucrados serían pues, somos los usuarios, ¿no? Ya dijimos cuáles, de todo tipo. Si bien es cierto, hubo foros en algunas partes del país sobre estos temas. Aquí en Mexicali iba a haber el foro en la universidad hace tiempo. No se llevó a cabo, los productores lo impidieron. ¿Por qué? Porque no se da la información veraz, objetiva y oportunamente para que la gente revise, discuta, analice y proponga, ¿verdad? ¿Qué era lo que ustedes pedían? ¿Qué es lo que pedíamos? Y pedimos todavía. Que no es mucho pedir. No es mucho pedir, o sea, ¿no? Te van a cambiar la ley que regula un bien que tú vienes usufructuando hace 90 años con tu familia, tus ancestros, y ahora le van a cambiar el sentido y no te consultan ni siquiera. Entonces, eso aguas. Por eso estamos pidiendo, ojo, no se detenga, no estamos en contra. Queremos que se nos consulte, se nos considere. Que se discuta cuáles son los pros y cuáles son los contras de esa ley. Y traemos a colación lo que hizo el presidente Lázaro Cárdenas, lo que hicieron nuestros abuelos en el asalto a las tierras, porque sentimos que es necesario que se sensibilice el gobierno federal y los propios diputados que van a discutir esta propuesta de ley, que sensibilice de dónde viene la historia, ¿no? Correcto. No es un cambiarte de bien de mano a mano en este momento. Tenemos 90 años usufructuando el derecho de riego que nos pertenece. Ok. Bueno, hablando de esta transformación y la vida agrícola que vivió el Valle de Mexicali desde aquel reparto hasta hoy, ¿qué balance haces? Pues mira, ha habido como todo sus altas y sus bajas, ¿no? Recordarás que la época de oro del algodón, había muchos productores que sembrábamos algodón, nuestros padres, abuelos, nosotros mismos. La época de oro del trigo, el rubio cereal, el grano dorado, cuando fue, ¿no? Pero hoy en día tenemos una situación adversa. Una situación donde Mexicali, que hablando del agua otra vez, tenemos un derecho de agua del río Colorado a través del Tratado de 1944 entre México y Estados Unidos de 1.850 millones de metros cúbicos. Eso alcanzaba para sembrar 185,000 hectáreas. Más o menos usan 10,000 metros cúbicos por hectárea, ¿no? Sin embargo, hoy en día estamos sembrando 105,000 hectáreas, es decir, 80,000 hectáreas menos de las que deberíamos estar sembrando, de todos los cultivos, trigo, algodón, alfalfa, hortalizas. Ahora, si me enfoco nada más en el trigo, hace 10 años sembrábamos 97,000 hectáreas en Mexicali, sin contar San Luis. Hoy sembramos, acabamos de terminar la cosecha hace 2 meses, 30,000, o sea, 67,000 hectáreas menos. Estamos en la siembra de trigo más baja de los últimos 30 años, en la siembra de hectáreas del distrito de los últimos 50 años, y me voy al algodón. Estamos sembrando 6,000 hectáreas. No habíamos sembrado tan poquito algodón desde la mosquita blanca de 1993 que nos dio en la torre, tú recuerdas muy bien. Correcto. Entonces ahorita la condición es muy adversa. ¿Por qué? Por la falta de rentabilidad en los diferentes cultivos. Eso es la rentabilidad de los cultivos. Ahora, tenemos 2 cosas más en contra y hablando del agua. Estados Unidos, a través de las actas, por recordar las últimas 2, 323 y 330, nos recorta bastante volumen de agua. Más o menos 35,000 hectáreas por año hablando de agua, ¿verdad? Temporalmente. Y luego acá, del lado mexicano, con esta ley nos quieren decir, el agua es de la nación, pero yo decido con agua si se la doy a tu hijo cuando tú te mueras, o se la doy al vecino, o se la doy a la ciudad de Mexicali, o a la ciudad de Tijuana, ¿sí? Cuando el agua hace 90 años, 80 años la viene usando a tu familia, pues las has usado, has producido, las has conservado, las has cuidado. Y por otro lado, también del lado mexicano viene un plan nacional hídrico. Ese plan nacional hídrico que se anuncia hace unos meses, nos dicen que vamos a invertir, gobierno federal, 9,500 millones de pesos para horas de rehabilitación del distrito de riego, y que con eso vamos a rescatar 100 millones de metros cúbicos, y esos millones de metros cúbicos se le van a dar a las ciudades, Tijuana, Mexicali, Ensenada.
100 millones de metros cúbicos son 10,000 hectáreas. ¿De dónde vamos a rescatar 10,000 hectáreas arreglando con puertas y canales? Eso es, técnicamente es, por no decir imposible, es sumamente difícil, ¿no? Pero además tenemos el antecedente de que en el 2010, el terremoto, cuando los canales quedaron afectados, pues hubo manoteo de funcionarios. Hay canales que quedaron mal hechos, todavía tenemos esa situación de hace 15 años, 2010. Que no lo han resuelto. No lo han resuelto. Entonces, bueno, hay muchas cosas en el ambiente que además de la falta de rentabilidad de cultivos, y pues tenemos como dos fuegos, ¿no? Hablando del agua, el gobierno americano quitándonos temporalmente derechos o volúmenes, el gobierno mexicano queriendo quitar esa potestad, por decirlo así, que tenemos sobre el agua que hemos usado durante 90 años. Ahora, ¿cuántas familias, no sé si tengas el dato, dependen directamente del agua del río Colorado? Pues en México, somos del distrito de riego, hay más de 17,000 usuarios, entre Mexicali, San Luis, agricultores, ejidatarios, colonos, las ciudades, todo. Hay un registro por ahí en la Conagua, que es otra cosa que también se quiere actualizar. ¿Qué es lo que dice la presidenta, ¿no? Sí. Que va a entrar la agencia digital y que va a ordenar, hablan de un ordenamiento. Un ordenamiento. Porque que hay mucho desorden, dice la presidenta. Pero tú sabías que en el sexenio anterior y el anterior, la dependencia con más corrupción del gobierno federal era la Conagua, o esa fama tenía, porque querías hacer un trámite y todo te pedían dinero. Aguas. Y luego, por otro lado, un grupo de familias que son propietarias de un pozo de riego, para actualizar el permiso de riego es un trámite que dura 5, 6, 7 años y no te contestan. Entonces, ahorita hay mucha gente que corre ese riesgo, que si le pueden decir, no, ustedes no renovaron su permiso para uso del agua de ese pozo, y por tanto yo se lo doy a la ciudad de Tijuana, Tecate, Ensenada. Ese tipo de riesgos es lo que nosotros vemos. Están viendo. Pero, otra vez, eso lo genera una laguna de falta de información con los que estamos involucrados, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes piden y que hace falta? Estamos pidiendo, mencionas también en la carta que hemos puesto aquí en pantalla que los productores están a dos fuegos, entre los recortes de Estados Unidos y el agua, en esta ocasión la iniciativa que manda el Ejecutivo, ¿no? Sí. A la nueva ley de agua. ¿Algún comentario breve para seguirnos con el guión? Pues nada más eso, ¿no? Que estamos queriendo producir algo que nos dé rentabilidad. Y ahorita que estamos sembrando 80,000 hectáreas menos de las que deberíamos sembrar, todavía nos quieren quitar más agua, pues está cómodo. Explícanos brevemente, concretamente, ¿qué tendría esta nueva Ley General del Agua para que los usuarios del Distrito de Riego 014 pudieran decir, esa es una mejor ley de la que tenemos? Primero, que se garantice que el agua es de quien el ha estado usando los últimos 90 años. Okay. Hablando de generaciones. Eso es lo que ustedes pedirían. Porque eso de que es de la nación, pues Pemex es de la nación. ¿Y cuando nos dan un recurso del Pemex, por ejemplo? Entonces... No hay menos ahorita con el huachicol fiscal. No, menos. Entonces yo creo que sí tendría que ser algo muy específico. Si es de Rosa León y fue de su abuela y de su mamá, sigue siendo de Rosa León ese permiso y nadie se lo va a quitar. Ok. Tenemos datos claves que se mencionan en la carta. El Valle cuenta con más de 14,000 usuarios de riego. La superficie de siembra ha caído 44%, ¿no? O sea, 155,000 hectáreas a 105,000, creo que nos mencionabas. Y el cultivo de trigo se redujo al 70% y el algodón vive su peor nivel en 30 años. Hasta aquí vamos a dejar este primer bloque. Vámonos, si te parece, rápidamente a un corte y regresamos conversando con el maestro en ciencias, Manuel de Jesús Quintero Mesa, productor y asesor de los usuarios del Distrito de Riego 014. Volvemos.